Hola a todos, soy Ángela Iniesta, residente de microbiología del Hospital Universitario de Getafe y os voy a hablar del diagnóstico microbiológico de la sífilis. Para empezar, voy a dar unos datos de historia del microorganismo, después os daré algunos datos epidemiológicos, continuaré hablando sobre los aspectos más importantes microbiológicos de la sífilis. También comentaré los mecanismos de transmisión, las manifestaciones clínicas, el tratamiento y, por último, el diagnóstico. Para empezar con un poco de historia, se conoce que la sífilis fue una epidemia que arrasó Europa poco después del regreso de Cristóbal Colón de su primer viaje a América. Por ello, la hipótesis colombina o del Nuevo Mundo es la que apoya más el posible origen de este microorganismo. Sin embargo, la sífilis en el siglo XVI se manifestaba como una enfermedad que era fulminante y a menudo mortal. Progresaba rápidamente desde las úlceras genitales a las gomas sifilíticas y era una enfermedad bastante diferente a la que conocemos hoy en día, que el cuadro clínico no suele ser tan agresivo. Por ello, se cree que ha habido un posible cambio en la virulencia de este microorganismo como consecuencia de una adaptación al huésped o quizás hubiera una enfermedad desconocida concomitante que infectaba a las personas y que el cuadro clínico se veía agravado por esta otra enfermedad. También decir que hasta finales del siglo XVIII no se establecieron las distinciones clínicas entre sífilis, gonorrea y otras enfermedades venéreas. Y, por ejemplo, el experimento que realizó John Hunter en el siglo XVIII, en el que se inoculó pus uretral que contenía tanto Neisseria gonorrheae como Treponema pallidum, pues no hizo más que prolongar el concepto erróneo de que la sífilis y la gonorrea eran una misma enfermedad. Siglo pasado, en el siglo XX, empezaron a utilizarse los primeros tratamientos para la sífilis. En 1910, Ehrlich introdujo su preparado de arsénico, que se conocía como la bala mágica, para tratar la sífilis. Y en el año 1943, John Mahoney trató los primeros casos de sífilis con penicilina, lo que hizo disminuir drásticamente las tasas de sífilis, como se muestra en esta imagen. Y ya empezando con la epidemiología, decir que como otras, al igual que otras infecciones de transmisión sexual, la sífilis ha aumentado en los últimos años. En 2023 se notificaron 41.051 casos de sífilis confirmada en los países de la Unión Europea, lo que supone un aumento del 13% comparado con el año anterior. En general, entre 2014 y 2023, las notificaciones de sífilis han aumentado y estas tasas de sífilis van a ser superiores en hombres que en mujeres, sobre todo en el rango de edad entre 25 y 34 años. Y sobre todo, la mayoría van a ser hombres que tienen sexo con hombres. En esta diapositiva os muestro algunas gráficas que muestran la situación epidemiológica actual. En esta se muestra la incidencia de sífilis a lo largo de los años y, como veis, pues está aumentando en los últimos años. En esta otra gráfica se muestra la distribución por rangos de edad y por sexo en el año 2021 y, como os he dicho antes, los hombres de edades de entre 25 y 34 años son los que tienen una tasa mayor y esta sería la situación en Europa, donde vemos que España está en una situación bastante preocupante, al igual que otros países como Irlanda o Alemania. Es verdad que otros países como Inglaterra o Francia en este caso no están reportando los datos, pero entiendo que también están en una situación parecida. Y ya para comenzar con los aspectos microbiológicos de este microorganismo, pues decir que pertenece a la familia de las espiroquetas, dentro de las cuales se va a encontrar el treponema, la que pertenece a este microorganismo, y también otras especies como Borrelia o Leptospira. La sífilis pues va a ser una enfermedad sistémica que va a estar causada por la espiroqueta Treponema pallidum, subespecie pallidum.
pero dentro de los treponemas van a existir otras especies como Caratheum, Endemicum o Pertenue que causan treponematosis endémicas o treponematosis no venéreas. Todas ellas van a ser bacterias gram negativas que tienen forma helicoidal, como se muestra en la imagen, van a ser muy pequeñas y no van a ser cultivables en los medios habituales y van a ser todas ellas morfológicamente indistinguibles. Van a tener unos filamentos flagelares que le van a permitir la rotación y el movimiento a la bacteria y dentro de todas las especies, Treponema pallidum subespecie pallidum va a ser la más virulenta por todo el cuadro clínico que produce, que ahora veremos, y también porque es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. En cuanto a la transmisión de este microorganismo, se va a producir por el contacto directo con las lesiones cutáneas durante el periodo infeccioso de la enfermedad, es decir, durante la sífilis primaria y durante la sífilis secundaria. Lo más habitual es que se produzca por vía sexual, a través de sexo oral, vaginal o anal, o también es posible transmisión vertical de la madre al hijo a través del contacto de las lesiones en el canal del parto o porque las espiroquetas pueden atravesar la barrera placentaria a partir del tercer o cuarto mes de gestación e infectar al feto. Y aunque es un poco raro, pero también es posible la infección a través de transfusiones de sangre. En cuanto a las manifestaciones clínicas, decir que una vez que una persona se ha infectado de sífilis van a transcurrir entre 12 y 90 días hasta que se presentan los primeros síntomas que se engloban dentro de lo que se conoce como sífilis primaria. Lo más habitual en esta etapa sería la aparición de un chancro indoloro y duro que se produce en el lugar de inoculación y que va a desaparecer a las pocas semanas de forma espontánea. Después, Treponema pallidum se va a multiplicar en los ganglios linfáticos regionales y después se va a distribuir hacia la sangre. Por ello, en esa etapa también es habitual encontrarnos con adenopatías. También es importante decir que el chancro en esta etapa es una lesión muy contagiosa, va a contener una gran carga de espiroquetas y por ello también nos sirve como forma diagnóstica. Sífilis primaria no se trata, puede progresar y dar lugar a la sífilis secundaria al transcurrir unas 2 u 8 semanas, que en un cuarto de los pacientes van a desarrollarse los siguientes síntomas. Va a ser una fase sistémica, van a ser síntomas a nivel sistémico, desde fiebre, malestar general, faringitis, artralgias, mialgias y también lo más habitual sería la aparición de la roseola sifilítica, que es una erupción cutánea que se da sobre todo a nivel del tronco, de la planta de los pies y de las palmas de las manos. Y también es habitual la aparición de los condilomas genitales. Estas lesiones de la roseola sifilítica también son muy contagiosas, también sirven para hacer un diagnóstico directo. Si seguimos sin tratar la infección, la sífilis secundaria va a quedarse en forma de estado de latencia, que o esta enfermedad, la infección se ha producido hace menos de un año, se va a llamar fase de latencia precoz. Y cuando ha pasado más de un año desde la infección, se llamará fase de latencia tardía. En estas fases de latencia es habitual la aparición de brotes similares a la sífilis secundaria, pero de menor intensidad. Y si seguimos sin tratar la sífilis, puede llegar a aparecer la sífilis terciaria al cabo de 10 o 30 años. En un tercio de los pacientes van a ocurrir estos síntomas como las lesiones granulomatosas destructivas o gomas que se pueden localizar en cualquier órgano, en el hígado, en el cerebro, en el bazo, en el hueso, y son lesiones que curiosamente tienen una escasa carga treponémica. También puede aparecer la neurosífilis y la sífilis cardiovascular. Teniéndonos un poco más en la neurosífilis, esta consiste en la invasión del sistema nervioso central por Treponema pallidum y puede ocurrir en cualquier estadio de la sífilis. El hecho de que algunas cepas causen o lleguen a causar neurosífilis o no, pues depende un poco de la virulencia que tengan estas cepas y también de factores genéticos del huésped. Y
También decir que no siempre la neurosífilis va a causar un cuadro sintomático. Hay personas que pueden tener los treponemas en el líquido cefalorraquídeo pero no presentar síntomas. Y sin embargo, cuando la meningitis es persistente y en caso de que nuestro sistema inmune no haya sido capaz de opsonizar a los treponemas que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, se puede producir una meningitis sifilítica sintomática. Y decir también que en el 25% de los pacientes en los que no se les trata una sífilis, el treponema pallidum puede presentarse en el líquido cefalorraquídeo. Y otro rasgo de la sífilis en el que hay que detenerse sería la sífilis congénita. Como he comentado anteriormente, los niños pueden infectarse a partir de la madre o bien a través del canal del parto o a través de la barrera placentaria, porque a partir del tercer o cuarto mes de gestación las espiroquetas pueden atravesar esa barrera. Por tanto, los niños pueden presentar una infección neonatal que pueden causar desde aborto, enfermedad neonatal o una infección latente que, en la cual la clínica puede aparecer semanas después del nacimiento y que puede ir desde rinitis, cataratas, queratitis, descamación de pies y de manos, sordera, artropatía y lesiones inflamatorias en multitud de órganos. El daño fetal va a depender del estado de desarrollo que tenga el feto en el momento en el que se infecta, y para hacer el diagnóstico de la sífilis congénita habría que ver un incremento o mantenimiento del título de los anticuerpos reagínicos a lo largo de los primeros 6 meses de vida. Y siempre el diagnóstico se debe hacer en comparación con el suero de la madre. Esta es una diapositiva en la que se muestran las diferentes manifestaciones clínicas de la sífilis con las diferentes fases de sífilis primaria, secundaria, terciaria, también la neurosífilis y bueno, un poco en resumen. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección en todas las fases de la infección va a ser la penicilina, aunque también otros betalactámicos como la amoxicilina o las cefalosporinas pueden ser efectivos. Y en caso de pacientes alérgicos, la doxiciclina puede emplearse. También deciros que en las mujeres embarazadas que son alérgicas a la penicilina se intenta realizar una desensibilización para poder tratar con penicilina, porque, como digo, es el tratamiento más efectivo y es el de elección en todas las fases de la infección. Y pasando ya al diagnóstico de la sífilis, pues vamos a empezar hablando del diagnóstico directo. El diagnóstico directo consiste en la detección de treponema pallidum en las lesiones, adenopatías, tejidos o el líquido cefalorraquídeo de los pacientes infectados. Lo bueno del diagnóstico directo es que es un diagnóstico inmediato. No necesitamos que se positivicen las pruebas de serología. Pero la parte negativa de este tipo de diagnóstico es que un resultado negativo no va a descartar la infección, porque hay fases de la sífilis en las cuales no puedo hacer un diagnóstico directo porque no soy capaz de coger muestras que contengan esas espiroquetas, o bien porque la recogida de muestras a veces puede ser inefectiva, puede no hacerse bien y por tanto no ver las espiroquetas en las tinciones. Las diferentes técnicas de diagnóstico directo serían la microscopía de campo oscuro, que para realizarla habría que limpiar la superficie con suero salino no bactericida, después habría que hacer una abrasión suave con una gasa y después el exudado transferirlo a un portaobjetos y mirarlo a un microscopio de campo oscuro. Y se vería pues estas formas de las espiroquetas con su movilidad característica. Otro método de diagnóstico directo sería la fluorescencia directa, que es un tipo de tinción en la cual vamos a unir a las espiroquetas anticuerpos conjugados con un fluoróforo. Y otra técnica de diagnóstico directo serían las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Las técnicas de diagnóstico indirecto serían las técnicas de serología. Ya que en la mayor parte de los casos no es posible realizar un diagnóstico directo, vamos a acudir a la serología para poder diagnosticar la sífilis. El problema de estas técnicas es que necesitamos entre 14 y 20 días desde que nos infectamos para que los marcadores serológicos se hagan reactivos. Y van a existir dos tipos de pruebas serológicas: las pruebas treponémicas,
y las pruebas no treponémicas o pruebas reagínicas. Las pruebas treponémicas van a detectar anticuerpos específicos frente a treponema pallidum. Van a permanecer positivas de por vida y van a ser técnicas cualitativas, más específicas y van a positivizarse antes, van a ser técnicas más precoces. Y son el TPHA, TPPA, FTA, enzimoinmunoanálisis y la quimioluminiscencia. Y en cuanto a las pruebas no treponémicas o pruebas reagínicas, van a detectar anticuerpos contra antígenos lipídicos que se liberan o que se encuentran cuando tenemos una infección de sífilis. Van a indicar actividad de la enfermedad y van a servir también para monitorizar la respuesta al tratamiento. Van a ser técnicas manuales, sencillas, baratas y son técnicas semicuantitativas. Yo voy a dar un título y son el RPR y el VDRL. Vamos a empezar hablando de las pruebas no treponémicas o reagínicas y el fundamento de estas técnicas consiste en que la membrana citoplasmática de Treponema pallidum contiene cardiolipina y otros fosfolípidos como colesterol o fosfatidilcolina que van a contribuir a la estimulación del sistema inmune durante la infección. Durante ciertas fases de la infección se van a producir anticuerpos frente a estas sustancias y las pruebas no treponémicas o pruebas reagínicas van a medir esos anticuerpos producidos frente a esas sustancias. Lo que se hace normalmente es enfrentar el suero del paciente con estos antígenos. Entonces, si existen anticuerpos, se va a producir una floculación y se va a poder ver a nivel macro o microscópicamente. El problema de estas técnicas es que no son específicas de Treponema pallidum y su positividad no asegura la enfermedad sifilítica y otras infecciones y otros estados que nos pueden dar un positivo en estas pruebas. Son técnicas manuales, aunque se han diseñado algunos equipos automatizados. Y decir también que el VDRL es la única prueba que está validada para la detección de anticuerpos no treponémicos en el líquido cefalorraquídeo, por lo que nos va a servir para hacer el diagnóstico de neurosífilis. Ahora me voy a detener en lo que es el RPR, en cómo se realiza. Normalmente se tienen estas tarjetitas y se rotulan con las diluciones que vamos a hacer. Aquí colocaríamos el suero puro y aquí vamos a hacer diluciones del suero. Entonces, el primer paso sería colocar una gota del suero puro de 50 microlitros en el primer pocillo. Y en los siguientes pocillos vamos a colocar 50 microlitros de suero salino. El siguiente paso va a ser añadir 50 microlitros del suero del paciente en el pocillo 2 y mezclar bien y pasar los 50 microlitros al siguiente pocillo. Después mezclar bien otra vez, pasar al siguiente pocillo como se ve en el vídeo. Y por último se desecharán los últimos 50 microlitros. El siguiente paso será añadir el reactivo del RPR, que tiene este color negro porque contiene partículas de carbón. Entonces se añaden como una o dos gotas a cada pocillo, como se ve en este vídeo. A continuación se mezclará bien, pasando de la menos diluida a la más diluida. Y por último se agitará durante 8 minutos. Al transcurrir los 8 minutos se visualizará macroscópicamente la tarjeta del RPR y bueno, como veis aquí, esto sería una muestra y en esta muestra daríamos como resultado la primera dilución en la que ya no vemos, macroscópicamente no vemos la floculación, que en este caso sería 1,16. En esta sería 1,16 también, aquí sería 1,16, pero en esta, si os dais cuenta, en 1,16 sigue habiendo floculación, por lo que habría que continuar diluyendo el suero, haciendo diluciones de 1,32, 1,64, etcétera. Y esta prueba, como he dicho, pues sirve para evaluar la respuesta al tratamiento y el título debe disminuir 4 veces en 12 meses. Normalmente se repite o se pide un suero de un paciente a los 6 meses y después al año y tiene que disminuir el título del RPR. Y bueno, las pruebas no treponémicas o pruebas reagínicas van a tener falsos positivos y falsos negativos.
Falsos positivos se pueden deber a otras infecciones como malaria, lepra, VIH o a otros estados del paciente, como personas que son adictas a drogas por vía parenteral, personas que tienen alguna enfermedad autoinmune, en embarazadas suelen dar reactividades inespecíficas o muestras que estén hemolizadas o lipémicas. Sin embargo, los títulos que suele dar el RPR no suelen ser muy elevados, suelen ser de un cuarto. Y luego los falsos negativos se pueden producir por dos tipos de efecto, el efecto prozona y el efecto postzona. El efecto prozona se produce cuando hay una cantidad muy elevada de anticuerpos que no pueden unirse a todos los antígenos del RPR que hemos añadido. Y el efecto postzona se da en fases tempranas de la enfermedad, cuando existen muy poca cantidad de anticuerpos que no se unen al antígeno del RPR y que por tanto pues, no produce la floculación visible a simple. Y pasando ya a las pruebas treponémicas, que como he dicho antes son el TPHA, TPPA, FTA, enzimo inmunoanálisis y quimioluminiscencia, estas pruebas van a detectar anticuerpos específicos frente a treponema pallidum. Van a permanecer positivas de por vida y van a ser técnicas cualitativas más específicas y también más precoces, se van a positivizar antes. Van a producir escasos falsos positivos, aunque en algunas situaciones como en adictos a drogas por vía parenteral o en otras infecciones se pueden positivizar. Y algunas técnicas, como puede ser la quimioluminiscencia, van a estar automatizadas, por los que nos sirve para hacer técnicas de screening y para medir como testar la sífilis en muchísimos sueros de pacientes a la vez. En nuestro hospital tenemos este equipo que es el Diaison de Diasorin, que es una quimioluminiscencia, y aquí os dejo un poco lo que es el fundamento de la quimioluminiscencia. Otra prueba treponémica que también se realiza en los laboratorios sería el TPPA o TPHA, que la teoría de esta técnica consiste en el empleo de partículas de gelatina en el caso del TPPA o de hematíes de ave en el caso del TPHA que están recubiertos con antígenos de treponema pallidum. Entonces se enfrentan estas partículas con el suero del paciente y en el caso de que existan anticuerpos específicos se produce una aglutinación que se puede ver a simple vista. Entonces, en muestras positivas, en muestras que contienen estos anticuerpos, se va a producir una aglutinación de esta forma y por el contrario, si no contiene anticuerpos este suero, se va a producir una sedimentación de las partículas en forma de botón. Esto es lo que se ve en el TPPA, ¿vale? Esta aglutinación en los positivos y esta sedimentación en los negativos, y en el caso del TPHA se vería así. Deciros que la prueba del TPPA se ha descatalogado, ya no se está haciendo y yo creo que ya en todos los hospitales se hace solo el TPHA. Y bueno, he hecho esta diapositiva un poco para esquematizar un poco lo que sería el proceso de hacer el TPHA. Nosotros normalmente tenemos una placa con diferentes pocillos y lo que hacemos es que en la primera fila colocamos el control positivo, en la segunda fila colocamos el control negativo y a partir de la tercera fila colocamos ya las muestras a testar. En la primera columna, ¿vale? Vamos a hacer una dilución 1,20 tanto del control positivo como del control negativo y de la muestra. En el ya en el pocillo, en la columna número 2, vamos a enfrentar esa dilución 1,20 con las células no sensibilizadas, por lo que tenemos que ver al final es un botón, ¿no? Una sedimentación de esas partículas en el fondo del pocillo. En el pocillo número 3 vamos a enfrentar esa dilución 1,20 con las células sensibilizadas, ¿vale? Y a partir del pocillo 4 y en el pocillo 5 vamos a hacer diluciones seriadas de mi muestra o del control positivo y aquí lo enfrentaremos con las células sensibilizadas. Una vez que hemos hecho todo esto, agitaremos bien la placa, cubriremos con parafilm y dejaremos la placa inmóvil, en oscuridad, a temperatura ambiente, durante 30 minutos incubándose. Y cuando pasan esos 30 minutos, vemos cómo ha quedado la placa. Esta es una muestra real y aquí, pues, como veis,
esto sería la dilución que hemos hecho, aquí no tenemos que ver nada, pero bueno, en la fila del control positivo vemos que bueno, en la columna número 2 están las células no sensibilizadas, entonces no ha tenido que sedimentar siempre, pero a partir del pocillo 3, en el control positivo, pues vemos que no habría una sedimentación. Y esto sería el control negativo, todas van a sedimentar. Esta sería una muestra negativa y esta sería una muestra positiva, que le pasa como al control positivo. Va a quedarse todo como todo el pocillo recubierto de esas partículas, no van a llegar a sedimentar. En esta diapositiva se muestra con esta gráfica cómo las pruebas treponémicas o no treponémicas van a resultar positivas o negativas dependiendo del estadio de la infección en el que nos encontremos. Y es que, como os he dicho, las pruebas treponémicas van a ser las que primero se positivicen, aunque tardan 2 semanas aproximadamente en resultar positivas, y van a estar positivas toda la vida a pesar de tratarnos. Y en el caso de las pruebas no treponémicas van a tardar un poquito más en aparecer y suelen negativizarse. En este cuadro también os muestro cómo hay dos tipos de algoritmos para diagnosticar una sífilis. Ya os he explicado que hay pruebas directas, pruebas indirectas, pruebas treponémicas, no treponémicas, pero ¿cuál utilizamos en qué situación? Pues depende mucho del hospital en el que nos encontremos, del número de muestras que estemos albergando, del tipo de pacientes que tengamos. Entonces existen dos tipos de algoritmos. Está el algoritmo tradicional, en el cual empezamos haciendo una prueba no treponémica y en función del resultado, si es reactivo ese resultado, haríamos una prueba treponémica para confirmarlo. Y en el caso del algoritmo reverso, pues sería al revés. Empezaríamos por una prueba treponémica, que normalmente suele ser una prueba que está automatizada, como es la quimioluminiscencia, de forma que aquí pues podemos meter muchísimas muestras a la vez. Facilita mucho el trabajo en un hospital de gran volumen de muestras. Si alguna de estas muestras resulta positiva, haríamos una confirmación con una prueba treponémica, con una prueba no treponémica, perdón, que además a mí me va a dar la actividad de la enfermedad. Y en caso de que esta sea no reactiva, pues haremos una confirmación con otra prueba treponémica diferente. Deciros que en mi hospital pues hacemos de rutina el algoritmo reverso, pero en caso de embarazo sí que utilizamos el algoritmo tradicional. Y como os he dicho, pues dependiendo un poco de las características de cada hospital, de los pacientes que tengamos, pues vamos a utilizar un tipo de algoritmo u otro. Y esto es todo.